Cuando hablamos de los diferentes tipos de transportes sobre la membrana, vamos a tener que hay unas proteínas que son las acarreadoras, también se le conoce como difusión facilitada, y es que es básicamente un transporte por medio de una proteína, pero que no se necesita energía, no se necesita ATP. Entonces el ejemplo más común que coloca es el GLUT. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la membrana y necesitamos pasar glucosa. Entonces este que está acá es el transportador o la proteína y lo que va a hacer es que este GLUT pues va a pasarme la glucosa de un lado a otro. Entonces a estos se les conocen como GLUT. ¿Listo? Ok. Que está el GLUT 1, el GLUT 2, el GLUT 4. Todos esos GLUT me ayudan a pasar glucosa y no necesitan en este caso como tal energía. No necesitan energía. Por eso es que luego salen las bombas. Las bombas en este caso es uno de los principales transportes de tipo primario, transporte activo primario porque necesita ATP. La bomba más conocida pues es la sodio-potasio Bomba ATPasa. Ujú, correcto. Y en este caso, pues lo que me va a ayudar es a que a entrar cuántos de sodio. era, si no me equivoco, eran dentro tres y salen dos. Ujú, entran 3 y salen 2. O en este caso, pues más fácil, uno se lo aprende, es como que, pues en este caso colocan el ejemplo de que cuando alguien entra al potasio, el potasio es como la entrada al motel, entonces cuando entra al motel entran 2 y el sodio salen 3. Es Ok. fácil aprendérselo así. Y otra cosa importante es que esta bomba sodio-potasio, pues ATPasa va a controlar pues los procesos de estos dos cationes, tanto intra como extracelulares, pero requiere energía. Ahora tenemos también las porinas, que básicamente su nombre lo dice, son poros, es una proteína que genera pues un poro a través de la membrana y que va a dejar pasar moléculas selectivamente. En este caso, moléculas de diferentes tipos, pero más que todo va a dejar pasar moléculas pequeñas. Y pues a diferencia de este, el canal iónico es un canal, pues una proteína que me forma un canal. Y en este caso pues es iónico porque uno lo reconoce como por ligando dependiente de voltaje o si no los mecánicos que actúan con fuerzas tensiles. En este caso estos canales son específicos para su ion, por ejemplo los específicos de sodio. Entonces cuando uno habla de un canal epitelial de sodio, uno habla de los ENaC, que son canales epiteliales de sodio. Y así, pues también hay los de potasio, los de calcio. ¿Listo? Esos son como los tipos de canales iónicos que hay. Profe, me pregunta, ¿uno Ujú. cómo hace para reconocer cuándo es que transportan? Ah, ahorita ya te muestro para reconocerlo. Ah, listo. Ahora sí ya se divide en qué transporte. Transporte activo primario y secundario o activo y pasivo. ¿Cuál es la diferencia? Que el transporte pasivo como tal no necesita energía. Y en este caso va a pasar siempre a través de la membrana semipermeable. De las más comunes la difusión simple, que en este caso pues se va a difundir el agua de un lado a otro, pues por medio de qué? De la membrana, porque la membrana en este caso va a ser permeable a la molécula. Difusión facilitada es que en este caso va a haber una proteína que me va a dejar pasar, como las acarreadoras, la molécula de un lado a otro, pero no se necesita energía. Entonces este es el caso típico, por ejemplo, de esta, que hay mayor concentración acá, me la va a dejar pasar acá, intracelular y no necesita como tal energía. Y ya pues tenemos lo de la ósmosis, que es el paso básicamente o transporte de agua a través de la membrana o membrana semipermeable. Y aquí pues hay unas acuaporinas, que casi siempre las acuaporinas no las dibujan o no dicen qué son, pero hagan de cuenta que es como si fuera un cilindro y ese cilindro es como un transportador de agua y se llaman acuaporinas. Son como básicamente poros de agua para pues que en este caso se vaya siempre de un lugar eh, de mayor o de menor concentración la osmosis. La osmosis, Ajá, la osmosis es de un lugar de menor a mayor o de mayor a menor. uf, las dos, ¿no?
Sí, pero más Eso que no, todo cuando uno habla del concepto de ósmosis, uno siempre habla es que el agua va de un lugar de mayor concentración de soluto a menor o de menor a mayor. de mayor a menor. Ajá, de mayor a menor concentración. Eso es lo de hipotónico, isotónico. O Ajá, sí, o sea, tiene que ver con eso. Ahorita lo miramos si querés rápido. ujú. Pero es más que todo con eso, sí. Esos son los tres tipos de transporte que hay, pasivo. Y ahorita sí ya hablamos pues de transporte en este caso activo. Los de transporte activo básicamente tenemos que es activo primario y secundario. El transporte activo primario pues es el más fácil, que es el de la bomba. Ya uno se sabe que el transporte activo primario se requiere solo ATP y entonces el ejemplo común, la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora vamos al secundario, que en el secundario sí hay varios tipos. Está por ejemplo este que está acá, que es el uniporte, que es una molécula que va a pasar de un lado a otro por medio de una proteína. Estos son básicamente, por ejemplo, uniportador. El simportador es una molécula A y B que me va pues a transportar en este caso hacia la misma dirección. Y antiporter o antiportador es que en este caso transporta, por decirlo así, una molécula para un lado y para otro, pero no requiere ATP. Entonces, si te das cuenta, este transporte activo primario es igual a este antiporte. La diferencia es que este no requiere ATP y este sí. Ok. ¿Qué pasa? Que antiporter, entonces en moléculas en sentido contrario, sin porter, dos moléculas para el mismo y aquí un importe de una sola. ¿Qué pasa? Que también hay algo que se llama cotransportador. El cotransportador o cotransporte es que cuando queremos pasar a una, o sea, a una misma dirección, dos o más. Por ejemplo, hay uno que es el cotransportador sodio, potasio, cloro en la parte del riñón, en el asa de Henle. Entonces, ¿qué pasa? Que queremos pasar sodio, potasio y cloro. Entonces, en este caso, se necesitan tres. Y eso se le conoce como cotransporte. Profe, a su WhatsApp le voy a enviar un PDF que son las situaciones que trabaja Ivonne. Ella dijo que estudiáramos esas situaciones para el parcial. Ah, bueno, listo, perfecto. Ujú. Entonces ya las miro. Pero entonces sería, ¿sí quedó claro esto de los transportes? Sí, Igual hay cualquier duda o cosa que no se entienda bien, ahí me la van comentando. listo. Y pues por ejemplo, este que está acá, se dice que es el cotransportador sodio-glucosa. Por qué se dice que es cotransportador? ¿O por qué se dice cotransportador sodio-glucosa? ¿Uno cómo lo ve? Pues el cotransportador sodio-glucosa básicamente es que tenemos acá en la parte externa, ¿cierto? Ujú. Y esta es la parte intra. En este caso, cotransportador es que en este caso, pues la glucosa me va a querer entrar con el sodio. Entonces el sodio me va a ayudar a entrar a la glucosa por medio pues, del gradiente. Entonces va a entrar sodio por un lado y glucosa por el otro. Ok. Entonces básicamente es cotransportador sodio-glucosa. A esos cotransportadores, en este caso sodio-glucosa o así, se les conoce como los SLGT. Pues SGLT o SLGT, que es el SGLT1, SGLT1 o el 2. ¿Listo? Esos son los tipos de transportadores que hay. Y pues aquí, si te das cuenta, mira, hay diferentes tipos de transporte, dependiendo de donde se genere. Por ejemplo, aquí cuál es la membrana apical y cuál es la membrana vasolateral. ¿Sí te sabes ubicar o no? No, no, profe. La membrana apical, para que uno no se pierda siempre, es que uno se la aprende, es con las letras del abecedario. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera letra del abecedario? La, La A, entonces la A inicia por este lado. De ahí sigue la membrana apical, que sería esta, y luego la membrana vasolateral sigue la B, o sea que sería esta.
Apical acá, vasolateral AB. ¿Listo? Así uno nunca pues se le olvida. ¿Por qué es Ok. importante saber esto? Porque la bomba sodio-potasio ATPasa siempre va a estar, es en la membrana vasolateral. En la apical casi nunca está. En la apical hay es otros. Por ejemplo, ¿este qué tipo de transporte sería? Si aquí hubiera una proteína, o si en este caso no hay proteína, sino que pasa solo, fluidamente, ¿cómo se llama eso? Difusión qué. Si pasa con una proteína que no tiene ATP, ¿cómo sería? O con una bomba que no tiene ATP, ¿cómo se llamaría ahí? Sería difusión facilitada. Ajá, pero como en ese caso ahí no tiene la proteína, sería difusión simple, porque es Ah, ok. permeable en este caso ahí. Ahora este sería ¿qué tipo? Transporte activo primario o secundario. Secundario. Ajá, secundario, ¿y cómo se llama? Sin porte, antiporte, cotransporte. Ese es el antiporte. Ajá, antiporte, porque van de un lado al otro. Muy bien. Esta que está acá es transporte activo primario o secundario. La bomba de potasio. Ese sería secundario. La sodio-potasio ATPasa, esa es la única que es primario. Ah, ok. Así nunca se te olvida, Ah, porque tiene ATP. porque tiene ATP. Si tiene ATP es primario. Entonces Ah, ok. acordarte de la P, uno siempre se acuerda de es primario por la P. ATP, P de primario. ¿Listo? Ah, listo. Entonces siempre ATP, P de primario. Si uno no se le olvida. Y estos que están acá son qué tipos de canales. De sodio y de cloro, ¿de qué tipo? Ok. Esos dos, Ujú. cloro y potasio. Ajá, son de cloro, potasio, puede también haber uno de sodio, pero ¿son de qué tipo? Son canales, no sé, acarreadores, de todos los que vimos, ¿eran acarreadores o eran porinas? ¿Eran canales iónicos? ¿Qué eran? Mm, ¿No sería iónico? Ajá, son canales iónicos porque ellos son iones. Entonces, pues un Ok. canal iónico es un canal que me deja pasar iones de un lado a otro. Básicamente es eso. Listo. Y aquí ya es como todo el resumen de todo. Transporte activo, pasivo y como en este caso en qué se diferencia, qué se puede generar. Y pues acá también sale lo que hablamos que era endo y exocitosis, ¿te acordás? Sí. Ahí también sale, que es un tipo de transporte sobre la membrana. ¿Listo? Eso sería en cuanto a transporte.